gusto saludarlos. Mi nombre es Warchan Alvarado, quien es estudiante de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, desde la sede de San Pedro Sula. En esta ocasión tengo el honor de presentarles el tema Generalidades de la historia. Hoy vamos a romper el mito de que la historia es solo memoria. Hoy vamos a entenderla como una ciencia viva. En este video les voy a demostrar cómo se construye el conocimiento histórico a través de sus fuentes, cómo se clasifica cada rostro del pasado y de qué manera las ciencias auxiliares se convierten en las aliadas estratégicas para revelar la verdad. Si quiere entender cómo el pasado moldea nuestra realidad actual, quédense conmigo porque hoy dominaremos las bases de la historia. Fuentes de investigación histórica. Para empezar, debemos hablar las herramientas de historiador, las fuentes. Sin ella, la historia sería solo espectáculo. Una fuentes es cualquier rastro, objeto o documento que nos permite verificar un suceso. Son el fuente directo en que nuestro presente y el tiempo ya se fue. Fuentes directas de información o investigación. Las fuentes directas son elementos originales que nos ofrecen información valiosa sobre hechos relevantes en la historia, como crónicas, documentos, inscripciones y antiguos artefactos culturales. Entre ellos, el detalle. Fuente directa, estos son los elementos originales puros. Por así decirlo, son valiosos porque no han sido interpretados por alguien más antes de llegar a nosotros. Hablamos de crónicas, documentos oficiales o artefactos culturales. Conserva la esencia del momento exacto en el que fueron creados. Seguidamente hablaremos sobre fuentes directas, crónicas y documentos. Crónicas, que narran eventos y experiencias históricas. Documentos oficiales que registran decisiones y acciones. Inscripciones en monumentos que preservan legados culturales. Crónicas y documentos. Aquí vemos el poder de las palabras escritas. Las crónicas nos ofrecen la narrativa, el relato de las experiencias, mientras que los documentos oficiales registran las decisiones de poder y las leyes. También incluimos las inscripciones en monumentos, que son mensajes que las culturas antiguas grabaron piedras para que su legado no fuera borrado por el tiempo. Seguimos con fuentes directas, en este caso códigos, pinturas y geoglifos. Códigos antiguos que narran eventos significativos y leyes. Pinturas rupestres que ilustran la vida cotidiana del antaño. Geoglifos que representan creencias, prácticas culturales ancestrales. Podemos analizar que la historia también se lee en símbolos. Los códigos antiguos son que nos revelan leyes y normas sociales. Las pinturas repuestos son la venta a la vida cotidiana y los miedos de nuestros ancestros. Y algo fascinante son los geoglifos. Representaciones enormes en la tierra que nos muestran sus creencias espirituales y su organización a gran escala. Seguidamente vemos las fuentes indirectas. ¿Cuáles son las fuentes indirectas? Las fuentes indirectas de investigación histórica, como los edificios y utensilios antiguos, proporcionan
proporcionan una rica comprensión de las características de la civilización pasada. Los restos fósiles, armas y herramientas revelan detalles sobre la vida cotidiana y costumbres de los pueblos estudiados. Aquí podemos observar en la imagen que tenemos edificios y mucho más. Pasamos a la fuente indirecta. Al observar, a diferencia de las fuentes directas, esta requiere un análisis más profundo para ser comprendida. Los edificios, los utensilios antiguos a los restos fósiles no nos hablan con palabras, pero a través de su forma material y ubicación nos revelan detalles sobre las costumbres y la tecnología de la civilización pasadas. Ahora pasamos la clasificación de las fuentes. La clasificación de las fuentes, para que la investigación sea rigurosa, es vital la clasificación. No todas las fuentes tienen el mismo peso o se analiza igual. Clasificar nos ayuda a organizar el conocimiento y a determinar qué método usar para entender o extraer la verdad de cada objeto o documento encontrado. Entonces, dentro de ellas, las clasificaciones de las fuentes, dentro de ellas tenemos fuentes orales, narrativas, personales. Las fuentes orales son relatos significativos que transmiten experiencias y tradiciones a través de generaciones, permitiendo que las voces de las personas resuenen en el estudio de la historia. No todo está, al explicar todo eso, al analizar, no todo está en los libros. Las fuentes orales son relatos vivos, son experiencias y tradiciones que transmiten de generación en generación. Aquí es donde voces de las personas comunes resuenan, permitiéndonos reconocer la historia desde el sentimiento y la memoria colectiva que no siempre llegan a los documentos oficiales. Seguimos con la clasificación de las fuentes. Fuentes escritas, documentos históricos. Aquí podemos analizar dos imágenes, dos paneles donde con pergamentillo y otros con una biblioteca antigua. Las fuentes escritas son registros tangibles de la mente humana, desde un pergamino desgastado hasta un archivo nacional, donde documentos son la base de la investigación histórica. Nos permite analizar pensamiento, la economía, la política de forma precisa a través de los siglos. Seguidamente analizaremos fuentes arqueológicas, hallazgos y utensilios. Las fuentes arqueológicas ofrecen valiosas pistas sobre las civilizaciones pasadas a través de construcción, utensilios y artefactos. Los arqueólogos descubren cómo vivían nuestras antiguas culturas y su evolución. Finalmente, al observar, analizar todo eso, la arqueología nos da la pista física a través de utensilios, herramientas y restos de construcción. Los arqueólogos construyen el rompecabezas de la vida cotidiana, de la vida diaria. Cada objeto encontrado un testigo mudo que nos dice cómo vivían, cómo trabajaban y cómo evolucionaban las culturas que nos predicieron. Aquí podemos observar fuentes fósiles, restos, descubrimiento. La investigación de restos fósiles ofrece valiosa información sobre la fauna y la flora antigua, así como las
comunidades humanas, estos hallazgos nos ayudan a entender nuestra historia y la evolución. Aquí profundiza que el anterior, los fósiles no son los huesos, son huellas del pasado que nos dicen cómo evolucionó la vida. Nos permite entender los cambios en el ecosistema que obligan a los humanos a adaptarse o a migrar. Ahora exploraremos las ciencias auxiliares de la historia. Aquí podemos explicar que la historia no puede trabajar sola. Es tan amplia que necesita amigas, como decir, o otras ciencias que presten herramientas para reconstruir el rompecabezas del pasado de forma exacta. Aquí podemos ver la importancia de las ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares son fundamentales para la comprensión completa del pasado humano, proporcionando herramientas y métodos que enriquecen el estudio histórico mediante el análisis interdisciplinario y la interpretación de datos. Entonces podemos entender que sin esta ciencia las historias serían solo una narración de cuentos. Gracias a ellas podemos pasar de la suposición a la evidencia científica. Nos permite analizar datos objetos para entender por qué la civilización se movieron o actuaron de cierta manera. Aquí ya entramos a las ciencias auxiliares, que número 1 tenemos geografía. La geografía nos permite entender que las características de los lugares donde se han asentado las diferentes sociedades, facilitando el análisis de su desarrollo e interacción a través del tiempo. Para poder explicar de una forma más entendible, la historia ocurre en el lugar físico. La geografía nos explica el por qué. Por ejemplo, si la civilización fue poderosa, probablemente fue porque tenía un río cerca, o como los egipcios, o con el Nilo. Así podemos entenderlo mejor. El relieve, el clima y los recursos naturales determinan el destino de los pueblos. Ahora analizaremos la cronología como ciencia auxiliar de la historia. La cronología es el estudio del tiempo y las secuencias de eventos, secuenciación de eventos fundamentales de la historia. Permite comprender la relación entre hechos y su contexto. Como aquí podemos ver establecimiento de calendarios antiguos, documentos de eventos significativos, y para poder entender mejor qué es la columna vertebral de la historia.